un absurdo, la oportunidad de legislar para un sector, la oportunidad de perder la separación de poderes, mecanismos como la tutela, la acción popular, los derechos del medio ambiente, entre otros. Numeral constituyente es. Arroba Jaime Ramírez Yo escribe: numeral constituyente es necesaria para que la justicia no beneficie a unos cuantos, y ello se hace con la participación de todos los movimientos políticos. Y escribe arroba Dani Paul 79: numeral constituyente es un error en estos momentos, al ver cómo el Estado está siendo invadido por sectores comunistas y con la guerrilla tomándose el poder silenciosamente. Nos vamos con los hombres que construyeron la Constitución que hoy nos rige, la Carta Magna de Colombia. Fue en el año de 1991 cuando se hizo realidad un sueño de una nueva carta para los colombianos, una carta moderna y una carta altamente garantista, y que estableció, por ejemplo, la justicia, el sistema judicial, el aparato que hoy nos rige, el aparato judicial que hoy algunos quieren cambiar. Profesor Juan Carlos Esguerra, exministro, constituyente, integrante en su momento del Movimiento de Salvación Nacional, encabezado por Álvaro Gómez Hurtado. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes, y es de verdad un honor poder contar con usted en esta discusión que queremos tener. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Tengo limitaciones de tiempo, como les había dicho desde el comienzo, sí, señor, pero démosle hasta donde sea posible. Eso, perfecto. Profesor Esguerra, quiero arrancar con usted. Ya vamos a saludar a Horacio Serpa, vamos a saludar a Antonio Navarro, a Álvaro Leiva, pero arranco con usted, profesor Esguerra, por estas limitaciones de tiempo. ¿Es el momento para volver a hablar, casi 30 años después, de una asamblea constituyente? A ver, yo creo que la Constitución necesita una serie de reformas estructurales, y que esas reformas en medida muy importante están por el lado de la justicia. De eso a mí no me cabe duda. Pero al mismo tiempo pienso que no pueden ser circunstancias coyunturales, situaciones de un momento, instantes de emoción del país, de emotividad, los que determinen la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Porque una constitución es un cuerpo de normas estructurales que definen, valga la redundancia, la estructura de la organización política y de la organización jurídica de un país. No puede ser algo que se maneje con criterio al vaivén de momentos de un determinado instante, al vaivén de momentos, como le digo, de momentos emotivos, porque eso sale siempre mal. Sí, exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, ¿cuáles serían los riesgos entonces? Quiere decir que cuando hay un fallo judicial que pueda ser controvertible por algún sector, en este caso político, siempre se recurriría a reformar la justicia si no se está contento con un fallo judicial, ¿o cuáles serían los riesgos entonces de hacerlo por una excusa o por un caso particular? No puede ser que el desacuerdo de alguien, muchos o pocos, con una decisión judicial desemboque en una convocatoria a una asamblea constituyente para que reforme o las normas procesales o las normas sustantivas o la composición del cuerpo jurisdiccional que tomó la medida correspondiente. Eso simplemente no puede ser. Claro, pero doctor Esguerra, usted mencionaba, Andrea mencionaba anteriormente que esta no es la primera vez que se habla de hacer una constituyente, y usted dice que no se pueden hacer o que no se puede hacer una constituyente en situaciones coyunturales. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento perfecto para hacer una constituyente? En el momento en que vaya adquiriéndose la conciencia acerca de la necesidad de una reforma de algunos aspectos de la Constitución, o eventualmente de toda la Constitución, si fuere el caso, que no creo que lo sea. Pero es eso, es algo que va surgiendo, que va estando en el ambiente, la necesidad, la conveniencia y la oportunidad de una reforma constitucional. Pero repito, no puede ser un instante determinado, un instante de emotividad el que determine la convocatoria de una asamblea constituyente. Doctor Esguerra, en ese sentido, y pues teniendo en cuenta que se trata de una decisión judicial la que motivó o generó que se impulsara una propuesta para que se adelante una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál sería la salida? ¿Se debe revisar si es que los organismos de control no están funcionando, si es que la rama judicial definitivamente necesita esa reforma sin necesidad de acudir a una Asamblea Nacional Constituyente?
respuesta es que debe hacerse prevalecer el Estado de Derecho, el imperio de la ley, lo que las leyes digan, y mientras las leyes estén vigentes, comenzando por la Constitución, por supuesto, ellas deben aplicarse y deben acatarse y respetarse. En esa línea, y es la última pregunta, doctor Esguerra, para ir con nuestro siguiente invitado y para dejarlo a usted a cumplir su otro compromiso. ¿Quedó mal diseñado el aparato judicial y sobre todo en las altas cortes con esta división que se hizo de Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, en fin? ¿Quedó mal hecha esa división en la Constitución del 91 y eso debe de alguna manera solucionarse? Esa división venía de antes, lo que se incorporó a ella fueron, por un lado, la Corte Constitucional y por otro, el Consejo Superior de la Judicatura. Me parece que la estructura de la justicia tiene una serie de problemas que ha venido teniendo de tiempo atrás, algunos de los cuales se han ido agravando con el tiempo. Me parece, y lo digo con todo respeto, las altas cortes no están hoy en el mejor momento de habitantes que hayan tenido a lo largo de la historia. La gente echa de menos lo que fueron las llamadas cortes, la Corte de Oro, el Consejo de Estado de otra época. En fin, no, en esa materia hay cambios que corresponden. Cometimos el error en la Asamblea Constituyente de creer que dándole ciertas atribuciones adicionales a los órganos judiciales, despolitizábamos esa estructuración, por ejemplo, la postulación de candidatos a la Procuraduría y a la Contraloría. Y en vez de despolitizarlas, lo que hicimos fue politizar un tanto las Cortes con los inconvenientes que eso ha traído sin lugar a la menor duda. Pero los tengo que dejar, me da mucha pena. No se preocupe, gracias, profesor Juan Carlos Esguerra, constituyente. En su momento hizo parte del movimiento de Salvación Nacional, encabezado por Álvaro Gómez Hurtado. Numeral constituyente es @acastel, escribe: constituyente es la idea más perversa a favor de un delincuente. Solo una mente ignorante y retrógrada puede pensar en una constituyente. @Germán Ayala Osor, escribe: numeral constituyente es un salto al vacío, el regreso a la Carta de 1886, al país godo, al estado de sitio, la consolidación de la seguridad democrática, el cerramiento de la democracia, la privatización del Estado. Y @Guillerasco escribe: numeral constituyente es, como decía Max Weber, en política se puede perseguir un fin bueno y obtener un resultado malo, y a la inversa, o sea, se van a poner a buscar otra vez. Numeral constituyente es, vamos con más comentarios, pero saludamos a esta hora a Horacio Serpa Uribe, uno de los 3 presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de hace ya casi 30 años. Exministro Horacio Serpa, exconstituyente Horacio Serpa, gracias por acompañarnos hoy en Sigue la W. Muy buenas tardes. Mucho gusto, buenas tardes. Los saludo y les saludo a todos con mucho afecto, de manera muy particular a mis compañeros de la Asamblea Nacional Constituyente y de la organización de la W Radio. Estoy a la orden. Doctor Horacio Serpa, ¿quedó mal diseñado el aparato judicial y sobre todo las altas cortes en la Constitución del 91? Y ese error o esas fallas son las que nos llevan a una situación como la que hoy está enfrentando el país, en donde de una orilla dicen hay que hacer una constituyente para cambiar la justicia y hay otra orilla que dice hay que respetar las cortes. No, como lo dijo el doctor Juan Carlos Esguerra, el Consejo de Estado existía, la Justicia Contencioso Administrativa, la Corte Suprema existía, pero tenía una sala que era la Sala Constitucional. 4 personas miraban los asuntos constitucionales del país. En el momento de la constituyente había en el mundo un boom tremendo sobre los tribunales constitucionales y nosotros aceptamos en crear la Corte Constitucional. El Consejo de la Judicatura ha tenido dificultades en un sentido o en otro, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es que, si bien podría resultar beneficioso resolver algunos casos de la justicia, entre otros de que las cortes se metan en los asuntos de la política, no es el momento. Es un exabrupto enorme que por la decisión de la honorable Corte contra el doctor Álvaro Uribe, una persona de gran prestigio, hay que cambiar la Constitución. Vamos a volver a la época del siglo XIX, que hubo constituyentes en el año 21, en el 30, en el 32, en el 43, en el 53, en el 63, en el 86. Por Dios, eso no es serio. Actualmente Sí. se puede
hacer los juzgamientos y los trámites de acuerdo con las actuales normas. No puede ser posible que por un solo acontecer un sector político resuelva hacer una propuesta de esta naturaleza. No me parece. Doctor Serpa, teniendo en cuenta también el momento en el que se está viviendo en el país, una polarización, si hay ambiente para una Asamblea Nacional Constituyente, ¿usted cree que sí se pueda llegar a un acuerdo en el Congreso para que salga adelante esta, por lo menos, propuesta que ya está en la mesa? Por lo que se ha escuchado en el día de hoy de los dirigentes políticos, es fácil entender que no habría un consenso. Ahora, una constituyente requiere la aprobación de una ley, requiere un referendo, requiere la participación ciudadana. Eso no es así tan fácil. No creo que en este momento haya un consenso para una Asamblea Nacional Constituyente. Este es como un pataleo, es válido, es legal. Lo digo con todo el respeto del Centro Democrático. Ahora lo que hay que buscar es que el doctor Uribe tenga plenos derechos de defensa, que el doctor Uribe le respete el debido proceso. Sí. Y bueno, si hay lugar para ser constituyente será después. Estamos en una pandemia, por Dios. Llevamos 11.000 muertos por una pandemia. Entonces, hay que ponerle juicio a este país. Exministro Horacio Serpa, quiero preguntarle por los puntos que usted sí consideraría hacen falta reformar en la justicia colombiana, porque es que desde hace rato también estamos pendientes de una reforma a la justicia que tampoco se ha podido concretar, tampoco se ha podido llevar a cabo. ¿Cuáles son esos puntos que para usted sí merece la pena reformar en la estructura de la justicia en Colombia y cómo se podría entonces hacer? No, lo que ya dije, lo digo Juan Carlos, de que la justicia no intervenga en la escogencia de ternas para que nombren contralores y cosas de esas. Pero miren, hay que hacer reformas en la administración de justicia, a ir por ley. El peor mal de la administración de justicia en Colombia es la impunidad. Tenemos una impunidad de más del 80%. La justicia debe seguir siendo independiente, debe seguir siendo autónoma, pero que le den plata, pero que se especialicen, pero que los crímenes no queden impunes, porque eso genera más crímenes. Entonces se pueden hacer muchas reformas en la administración de justicia en esta orientación, diría yo, y en la parte penitenciaria, etcétera, pero no meterse a desarmar la Constitución. Bastante daño le han hecho, afortunadamente no le han roto puntos nodales. La Constitución del 91 sigue manteniendo una filosofía, una doctrina que hay que defender. Doctor Serpa, dentro de las propuestas o dentro de la propuesta que hizo la senadora Paloma Valencia, ella habla de constituyente acotada a la reforma judicial. ¿Se puede acotar una constituyente? ¿Usted puede coger y decir desde el momento en el que la convoca, de esta cerca no se pase? Sí, la nueva constitución, la que se aprobó en el año 91, dijo que cuando se hace el proyecto de ley, para 14 se puede hacer unos lineamientos. Digamos que no trate todos los temas, que sea solamente la administración de justicia. Que la administración de justicia trate un aspecto sobre cómo va a quedar conformado una corte para efectos de que se investigue en una sala y se vayan por el otro. Esas reformas ya las hicimos. Las reformas están vigentes. Por eso es que la sala que dicta la medida contra el señor presidente Uribe es la sala de instrucción, o sea, la que investiga. Hay otra sala, una sala de juzgamiento. Eso es reciente. Sí. Doctor Serpa,
Independientemente de si quedó bien o no quedó bien esa constituyente hace casi 30 años, o si es el momento para reformarla o no, pues es un hecho que en estos años pues se ha desvirtuado todo lo que se estableció en su momento, en el año 1991. Por ejemplo, cuando se determinó que el sistema judicial debería ser una rama totalmente autónoma del poder político, del poder público. Usted mismo lo ha dicho, le han hecho mucho daño a ese punto específicamente. ¿Cómo subsanar eso? ¿Qué hacer? ¿Qué acciones concretas para retomar esa senda y que la rama judicial, el sistema judicial, sea totalmente independiente del político? Sería un graso error modificar la autonomía y la independencia de la rama de la justicia. Ahora, otros poderes se están metiendo. Los que tienen que ser cautos son los otros poderes. Los que no se pueden meter a los jueces, no les pueden mandar cartas ni mandar razones por los medios de comunicación de que no hagan esto, es muy peligroso, etc. Los jueces hay que respetarlos. Ahora, acepto, los jueces tienen que hacerse respetar. En estos días y antes de ahora ha habido ciertas cosas que han afeado la justicia. Lo más importante en un Estado social de derecho es la administración de justicia, no hay duda. Entonces, hay que defender la rama con ahínco, con decisión, y protegerla de manera que sea autónoma e independiente. Hay que hacer otras reformas, ¿ok? Pero esto no le ocurre ir a cambiarlo. Ahí sí sería el despiporre más grande. El despiporre. Doctor Horacio Serpa, lo despido, pero antes celebro verlo bien, celebro verlo activo, celebro verlo además opinando duro sobre temas tan importantes como este que está en este momento enfrentando el país. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. No, me siento muy feliz de verlos y de utilizar este medio para dar unas opiniones. Muchas gracias. Gracias. Horacio Serpa, constituyente, hace 30 años, él representaba al Partido Liberal. Antonio Navarro Wolf también fue presidente de esa Asamblea Nacional Constituyente. Representaba el M19, al M19. Doctor Navarro, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a mis colegas que ya terminaron su intervención. Es un placer estar hablando de los temas que están cumpliendo ya 30 años de vigencia. Óigame, 30 años después se vuelve a hablar de constituyente y por eso nuestro numeral constituyente es más, doctor Navarro, le voy a leer 4 comentarios que están llegando a esta hora con este hashtag. Mire, por ejemplo, @Morales Alzate escribe, numeral constituyente es ponerle freno a los terroristas que quieren tomarse el país. Escribe con este mismo numeral constituyente es por ejemplo, espérese que se me fue @Pao Bolívar C, numeral constituyente es impensable y más para intereses puntuales a fin de cambiar instituciones. La carta política se debe respetar y las decisiones se pueden apelar acudiendo al uso de la legítima defensa. Otro comentario, numeral constituyente es @Josenew, escribe constituyente es una cortina de humo. Centro Democrático debería despertar y darse cuenta que sus políticas son utópicas y anticuadas. Doctor Navarro, para poder convocar o para poder hablar de una asamblea constituyente, así sea acotada, esta propuesta debe surgir de un partido, de todos los partidos, debe surgir de un consenso nacional de que se necesita un cambio, o esto puede ser por derecha, que diga el presidente o que digan desde el Congreso algunas colectividades, vamos a convocar la asamblea constituyente. Bueno, antes de darle respuesta a esa pregunta específica, permítanme hacer énfasis en un punto importante de lo que fue la constituyente de 1991. Hubo un espíritu de consenso nacional. Fíjese usted, la actual presidencia tenía 3 miembros. Álvaro Gómez Hurtado, que era el Partido Conservador, digamos la derecha conservadora del país. Horacio Serpa, el Partido Liberal. Y Antonio Navarro, la Alianza Democrática M19. Y por eso tuvimos una presidencia colegiada, 3 miembros, porque queríamos tener un consenso de trabajar para encontrar la mejor solución posible, la mejor constitución posible. Eso no está sucediendo hoy, todo lo contrario. Lo que hay hoy es una polarización sumamente intensa y lo que se quiere con la propuesta de constituyente que ha hecho Paloma Valencia, la senadora Paloma Valencia, es cambiar la justicia desapareciendo de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional,
el Consejo Superior de la Judicatura y haciendo una sola corte en un momento de gran polarización. Yo creo que no es un momento adecuado para una constituyente. Creo que sería muy riesgoso si se intentara una constituyente en tiempos de polarización y que desbarataríamos mucho más de lo que se puede construir. A diferencia de hace 30 años, donde tal vez fue el último momento de consenso nacional que permitió una constitución en beneficio de todos. Ahora, evidentemente, el cambio de la convocatoria de la constituyente en las normas actuales tiene una serie de pasos que hay que dar uno por uno. En primer lugar, el Congreso tiene que aceptar mediante ley la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Esa decisión tiene que ir a la revisión de la Carta Constitucional. Revisada por la Carta Constitucional, debe ser aprobada mediante un voto popular. Y después de que se hayan surtido esos 3 pasos, sí puede haber la elección de los constituyentes. Creo que no estamos en un momento para meternos en un proceso tan complejo cuando las reformas que la justicia necesita se pueden hacer mediante procesos de acto legislativo en el Congreso. Ya se ha hecho algunos de ellos, por ejemplo, la doble instancia. La doble instancia no existía en la Constitución del 91 para los altos dignatarios del Estado. Hoy hay doble instancia por una reforma constitucional que se hizo mediante acto legislativo en el Congreso. Así que la idea de una constituyente ahora, y mucho más para responder a una decisión de la Corte Suprema de Justicia del día de ayer, me parece francamente inconveniente. Sí, doctor Navarro, el mismo presidente Iván Duque ya ha descartado en varias oportunidades una constituyente, pero él es consciente que hay que reformar la justicia con mecanismos más expeditos. ¿Cuáles serían esos mecanismos concretos y que pudieran reformar la justicia? Y también quiero preguntarle si usted ve conveniente unificar las cortes. Bueno, primero de todo, hay que reformar la justicia. Ya lo dijeron Juan Carlos de Sierra y Horacio Serpa. Quitarle funciones a las altas cortes de participar en lo que se llamó convergencia de poderes para escoger el nuevo procurador, para escoger los altos funcionarios de los organismos de control. Eso no ha salido bien. Queríamos, al incorporar las altas cortes en estas tareas, ayudar a escoger despolitizando el proceso. Pero que, como lo dijo tal vez Juan Carlos de Sierra y también Horacio, se politizaron las cortes al meterse en temas de esa naturaleza. Eso hay que eliminarlo. El Consejo Superior de la Judicatura me parece a mí que esta vez más. Sería mejor una gerencia de la rama judicial y no un consejo de 13 miembros que ya se eliminó en un momento dado, hace unos años, en una reforma constitucional que por vicios de trámite no pasó en la revisión de la Corte Constitucional. Eso es lo que hay que reformar. Pero quitarle la autonomía a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado no tiene ningún sentido. De ninguna manera ese tipo de reformas no se hay que hacer. Una Corte única que elimine la Corte Suprema de Justicia, que elimine el Consejo de Estado, que elimine la Corte Constitucional, es una muy mala idea. Y a mí me suena, y permítanme decirlo con todo el respeto, es una especie de desquite. Como la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento al senador Álvaro Uribe, vamos a desquitarnos disolviendo la Corte Suprema de Justicia y haciendo una nueva alta Corte única. Creo que eso no es el camino. Doctor Navarro, en el año 91 la Constitución fue post-desmovilización del M-19. ¿Usted cree que con esa Constitución del 91 hubo fallas para que se esté proponiendo nuevamente una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cree que se debe reformar algunos de esos puntos de esa Carta Magna del 91 o definitivamente no tiene asidero, como usted dice, una Asamblea Nacional Constituyente en este momento? Yo vuelvo a repetir una cosa importante. Hubo consenso nacional, hubo un acuerdo entre sectores muy diversos. Mire, la presidencia colegiada de 3 miembros fue el resultado de un acuerdo entre nosotros, los que habíamos llegado a la paz del M-19 en 1990 y que conseguimos 19 constituyentes por el voto popular, no nos regalaron nada, y Álvaro Gómez Hurtado. Hicimos primero el acuerdo de Álvaro Gómez y yo, y después ese acuerdo se generalizó para toda la Asamblea. Esto es algo muy importante. No es en la polarización, no es en la pelea, no es en el pulso político donde se tiene el ambiente para hacer una constitución que funcione bien.
La Constitución colombiana tiene sus defectos, como toda obra humana. Y ya les dije, los defectos hay que resolver en el tema de la justicia. No más Consejo Superior de la Judicatura, no más participación de las altas cortes en la selección de magistrados de otras cortes, o de procurador, o de contralor general de la nación. Hay que tratar a las altas cortes de esa especie de coadministración, porque ha politizado las altas cortes. Pero hay que mantener la total autonomía de la rama judicial. No puede ser que tengamos una rama judicial que le responda al gobierno o que le responda a un sector político. Debe ser despolitizada y autónoma. Doctor Antonio Navarro Wolf, constituyente, presidente en su momento de la Asamblea Nacional Constituyente que nos dio la Carta Magna que hoy nos rige. Gracias por estos minutos en la W y me quedo con esa corta palabra o esas dos palabras, consenso nacional. Gracias, doctor Navarro, por estar con nosotros en Sigue la W. Bueno, muchísimas gracias y es una pena que no tengamos al doctor Álvaro Gómez vivo todavía, porque esa relación entre el conservatismo puro y los que veníamos del proceso de paz fue fundamental para marcar lo que fue 1991. Muchísimas gracias, hasta luego. Antonio Navarro Wolf, Juan Carlos Esguerra, Horacio Serpa, cada uno representando una de las corrientes políticas que hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Numeral constituyente es a esta hora los comentarios, vamos a hacer una pausa y luego vamos a venir al presente. Hablamos con los constituyentes de hace 30 años, ahora vamos a hablar con los políticos que hoy están en el Congreso de distintas orillas para ver si tenemos este ambiente, el consenso nacional para una constituyente, o si al contrario estamos buscando o se está buscando un cambio en la constituyente, pero solamente para beneficiar a una parte del país. Rápidamente, numeral constituyente es @Maxi Pereira, escribe una medida desesperada del Centro Democrático por la medida de aseguramiento de su caudillo, @Orlando 6889, numeral constituyente es cuando los intereses son políticos y personales, no se debe ni pensar en ello, podría ser perjudicial a la larga. Y otro comentario más que llega con este numeral es @César Yar, numeral constituyente es en este momento obedecer a intereses particulares más que la equidad en temas de justicia en el país. Volvemos en 2 minutos para hablar con los políticos jóvenes menores de 40 para tener una perspectiva sobre la constituyente que proponen desde el Centro Democrático. Sigue la W. Son las 12 del mediodía, 44 minutos. Seguimos aquí en Sigue la W analizando qué es esto de constituyente, qué opinan las personas que fueron protagonistas de esta reforma a la Carta Política Colombiana en 1991. Esto después de la propuesta del Centro Democrático para reformar la Constitución tras el fallo que ellos consideran adverso por parte de la Corte en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como usted lo decía, Juan Pablo, ya queremos entonces también tener la versión de las nuevas generaciones en el Congreso de la República, que eventualmente tendrían también que gestionar si se lleva a cabo una constituyente o no. Y por eso queremos tener algunos de nuestros invitados de diferentes partidos políticos, muy jóvenes, y empecemos de una vez con el Centro Democrático. Saludamos hasta ahora con el representante a la Cámara, José Uzcategui. Gracias por estar aquí en la W, miembro del Centro Democrático. Su opinión sobre la constituyente. A ustedes, Andrea, un saludo a todos los oyentes y a las personas que nos acompañan. Este no es un debate nuevo ni es un debate coyuntural. El sector justicia, la rama judicial, requiere una reforma urgente porque en lugar de estar resolviendo peleas entre políticos, finalmente esta decisión alrededor del presidente Uribe es un sector de la Corte Suprema tomando partido en una pelea entre Uribe y Cepeda. Y lo que estamos es necesitando una justicia al alcance de todos los ciudadanos, que resuelva los problemas cotidianos de la ciudadanía. Y ya que se han hecho tantos intentos por reformar la justicia por vías ordinarias y no se ha podido porque no ha sido posible, pues pensar en una constituyente es un escenario sensato para abrir un gran debate nacional alrededor de lo que debe ser una justicia eficiente, eficaz, despolitizada y al alcance de todos los ciudadanos. Así que no me parece para nada descabellado y bienvenido el debate si eso va a redundar en una mejor justicia. Escuchando a los constituyentes del 91, ellos nos recordaban de alguna manera que esa constituyente se justificó porque se necesitaban unos nuevos acuerdos políticos, se necesitaba sellar unos acuerdos de paz que estaban en curso, se necesitaba modernizar al Estado
Y yo siento que esos tres elementos hoy están más vigentes que nunca, y pensando en la lucha contra la corrupción, pensando en la lucha contra el narcotráfico, pensando en la lucha contra la impunidad, una constituyente puede ser el escenario idóneo para avanzar y modernizar el país. Doctor Uzcategui, ¿qué decirle a esas personas que están señalando que esta propuesta es una revancha contra las Cortes por la decisión que tomó en el caso del senador y expresidente Álvaro Uribe? Miren, la propuesta de Paloma Valencia de una Corte Única no es nueva. Se ha presentado reiteradamente en el Congreso de la República y ella la ha socializado muchas veces, porque si ustedes revisan la gran mayoría de países en Naciones Unidas, representados en Naciones Unidas, tienen cortes únicas, y creemos desde el Centro Democrático que ese es un mecanismo idóneo precisamente para tener seguridad jurídica y una despolitización de la justicia. Es decir, que retomarlo ahora parece coyuntural, pero en realidad es una propuesta de fondo que siempre ha abanderado el Centro Democrático y que creemos que en medio de esta coyuntura es importante volver a plantear, y ojalá tener el apoyo ciudadano suficiente y el apoyo de los diferentes partidos políticos para avanzar y concretar una medida de esa naturaleza. Lo que estamos pidiendo son equilibrios democráticos. Aquí no podemos tener a los guerrilleros en el Congreso y a los militares en las cárceles, como efectivamente lo están muchos de ellos. Aquí no podemos tener unas altas cortes tomando partido en peleas políticas, mientras que el ciudadano vive en medio de la impunidad y de la injusticia. Es decir, que creo que es el momento de avanzar y de modificar, porque es que no se ha podido por otros medios. Cuando se objetaron unos artículos de los acuerdos de La Habana y del acto legislativo, no pudimos llegar a ese consenso alrededor de 6 artículos, porque hablar en contra de los acuerdos de La Habana se convirtió en un tema vetado, y por eso es la oportunidad que nos permitan ventilar estos temas abiertamente y buscar unos nuevos consensos alrededor de estos temas. Hay una reforma política que se está cocinando en el Congreso alrededor de las listas cerradas y los temas de paridad y muchos otros temas. Representante, hace un instante Antonio Navarro, al cierre de ese primer bloque que hicimos con los constituyentes del 91, habló de consenso nacional. ¿Usted cree que hoy día hay ambiente para un consenso nacional en donde ustedes, miembros del Centro Democrático, se sienten a hablar y a acordar con los miembros de las FARC, que son su opuesto en el espectro político, para mirar hacia el futuro de Colombia? ¿Existe el espacio para el consenso nacional hoy? Juan Pablo, no alcancé a escuchar del todo la pregunta, creo que iba dirigida a mí, y la posibilidad de generar consensos. No, si existe el consenso nacional, porque es que Antonio Navarro fue muy claro, y de hecho cuando se creó la Constitución del 91, la Constituyente del 91, él lo dijo, 3 presidentes, y representaban la izquierda, el centro y la derecha, y 3 presidentes porque todos arrancan desde el mismo punto de partida, en un sueño de Colombia a futuro. ¿Ustedes del Centro Democrático se sentarían hoy a hacer un consenso con las FARC? ¿Con los miembros del partido FARC? Hoy tendríamos que hacerlo con esas personas que han cumplido lo firmado en los acuerdos de La Habana, cuando tenemos una parte de ese sector que no lo ha hecho y que está delinquiendo desde Venezuela con unas muy graves implicaciones para el país. Son temas que nos preocupan. Yo en lo personal estamos conformando o promoviendo un movimiento nacional que es el Movimiento 2 de Octubre, donde estamos abogando por esos equilibrios democráticos, y todos nos tenemos que ver representados en la institucionalidad que tenemos. Pero cuando no hay garantías, cuando la Comisión de la Verdad veta a militares para que intervengan en los escenarios en los que pueden participar, cuando la Jurisdicción Especial de Paz desconoce las víctimas militares y rechaza recursos de los militares comparecientes porque parecieran estar más interesados en atender los requerimientos de las FARC, cuando en el Congreso no se nos dio la posibilidad de generar ese gran debate alrededor de esas 6 objeciones que eran importantes. La Constitución dice que los derechos de los niños están por encima de cualquier derecho, y cuando el Centro Democrático pide que se objete que el abuso de niños sea conexo al delito político en Colombia, invocando ese mismo artículo 44 de la Constitución, la Corte nos dice que no, que pesa más el acuerdo suscrito con un grupo de criminales. Es decir, que sí llega el momento de pedir un escenario extraordinario de debate y de construcción de consensos, como podría ser una constituyente,
y que arranque el debate, de eso se trata y estamos aquí tratando de dar la discusión. Pues gracias, representante del Centro Democrático, José Uzcategui, por estar aquí en Sigla W. Gracias a ustedes y aquí me quedo escuchando muy atentamente a mis compañeros. Gracias. Claro que sí, estamos con el numeral constituyente es. Y nos vamos a Si otra quiere, orilla Andrea, política. le leo 2 comentarios, rápido, Pero 3 trinos, por favor, han llegado excúseme, muchos, sí. excúseme. Numeral Adelante, constituyente es rapidísimo, le leo comentarios. Constituyente es, bueno, escribió Julio, @J. Sánchez Cristo. Numeral constituyente es la puerta que se abre y no se sabe dónde se cierra. Es preferible presionar al Congreso y al gobierno para reformas sin entrar en la dimensión desconocida de una nueva carta de navegación. @Cris García escribe: numeral constituyente es estar un paso más cerca a la dictadura que tanto critica el uribismo, un paso más cerca a Venezuela. Y escribe @Edgar Oramos: numeral constituyente es la salida rápida de un partido político aterrorizado por una orden judicial. Bueno, entonces vamos ahora a conocer otra postura política. En la otra orilla política del Centro Democrático está David Racero, un joven parlamentario, representante de la Cámara de la Lista Decentes. Gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Es momento o no de hacer una Asamblea Nacional Constituyente tras esta decisión de la Corte Suprema de Justicia que tiene muy molesto al Centro Democrático por el caso del expresidente Uribe? Hola Andrea, buenas tardes. Juan Pablo, a todos los que nos escuchan, a los que nos ven en las redes, a los colegas del Congreso. A ver, yo creo que hay que dimensionar un poco qué es una constituyente. Un poco los maestros nuestros que estuvieron hablando hace un par de minutos antes de nosotros lo explicaban y dimensionaban. Una constituyente es un proceso y el papel que sale al final, si el acto mismo de la firma de un documento que se llama Constitución, es solamente el producto final, una consecuencia de un proceso previo de consenso social. Es un proceso, un mecanismo en el cual la sociedad se entiende para determinar que el ordenamiento jurídico, legal, institucional ya no da cuenta conforme a las realidades sociales del momento y que es necesario cambiarlos y modificarlos de manera estructural en una nueva constitución para poder avanzar como país. Y eso fue la Constitución del 91. Fue una constitución moderna, progresista, progresiva, en el marco de lo que se tenía antes, que era la Constitución de 1886. Yo no creo que este sea el momento, Andrea, para ponernos a pensar como sociedad en el escenario de la crisis, de la pandemia del COVID, pensarnos de nuevo cuál puede ser ese reset, ese nuevo apagar y prender de la sociedad en lo que podría ser un nuevo consenso. Ojo, sí deben haber consensos que están pendientes en nuestra realidad política social. Los consensos de la justicia, por ejemplo, el consenso de la paz, por ejemplo, que fue un gran consenso el que hubo en el 2016, pero sin lugar a dudas tuvo un gran sector de la sociedad política y de algunos movimientos, agrupaciones sociales y económicos que no estuvieron de acuerdo y que tal vez tuvieron que tener un poquito más de eco, yo no lo niego. La Constitución del 91 ha tenido tanta legitimidad porque en ese momento todos los actores políticos y sociales concurrieron para firmar esa Constitución. No hubo, por ejemplo, en ese momento del 91, en el acuerdo de paz con el M-19, tanta posición como lo hubo ahora en el acuerdo de La Habana con las FARC. Entonces, concluyo, sí deben haber consensos parciales que están por verse en nuestra sociedad, como el de la justicia, como el de la paz. Sin lugar a dudas hay otro fundamental que son los estados de bienestar, por ejemplo. El estado de bienestar en el mundo que se configura en las sociedades occidentales post Segunda Guerra Mundial fue un acuerdo político, social y económico de las sociedades, que no tuvo necesidad de modificar constituciones, sino fue un acuerdo político para sacar adelante a la sociedad en un momento de crisis económica. Tal vez ese es el acuerdo que necesitamos en este momento, pero que no nos vengan ahora los del Centro Democrático a reencauchar la tesis de una nueva constitución cuando ellos se ven afectados por juicios de las Cortes, juicios con pruebas, ¿no? Porque es que ya están en la lógica de la victimización, cuando lo que son las pruebas suficientes para determinar lo que ocurrió ayer con el senador Álvaro Uribe Vélez. Representante David Racero, precisamente fue esa Constitución del 91 la que definió que Colombia era un Estado social de derecho, también prohibió el estado de sitio y, como mencionábamos anteriormente, pues estableció que el sistema judicial era una rama autónoma del poder público. Entonces, lo que hay es que implementarla, porque se ha dañado en estos años.
Sí, no, yo en eso estoy de acuerdo con los que nos han precedido, que seguro conocen de primera mano, en carne y hueso, todo el avance y el proceso que ha tenido el sistema judicial desde el 91 hasta la fecha. Lo importante de un sistema de justicia y de la rama judicial como tal, una rama de poder, de los tres poderes fundamentales de la República, es su independencia y su autonomía. Eso es lo fundamental. Y la independencia y la autonomía no depende tanto si es corte o si son tres cortes. Esa es una segunda discusión. Si ustedes se ponen a mirar en Sudamérica, en los indicadores de productividad y de autonomía e independencia judicial, podemos tener dos países en el extremo con una sola corte. Uruguay, que tiene una sola corte y es el que está en el top de independencia, autonomía y mejores procedimientos judiciales, y por el otro lado Venezuela, una única corte completamente cooptada por el Ejecutivo. Así que no es una discusión de si es una o tres, o si son dos, o si son cuatro. La discusión es la autonomía y la independencia. Y lo que nos preocupa en este momento es que esa independencia, esa autonomía puede estar en este momento vituperada por un sector político que se ve amedrentado y que cree que está siendo perseguido cuando no lo es. Esas mismas cortes que la que tanto quiere destruir el centro democrático, por ejemplo, para la Colombia Humana, también ha tomado decisiones contrarias a nuestro interés como grupo. Es la misma Corte Constitucional la que no nos ha permitido, por ejemplo, tener una personería jurídica. Es el propio Consejo de Estado, por ejemplo, que fue el que le quitó la colura a Antanas Mocus. Entonces, yo creo que aquí hay que mirar lo que da y de respeto a las decisiones de la Pues, representante de la lista de decentes, David Racero, gracias por estar aquí en Sigue la W. Bueno, tenemos un problema de comunicación ya al final, pero conocimos toda su opinión, que era lo importante. Numeral constituyente es, en segundos también vamos a tener a los jóvenes políticos del Partido Liberal de Cambio Radical, entre otros. Numeral constituyente es. Una oportunidad a esta hora para volver con nuestro tema de hoy. Numeral constituyente es. Muchos comentarios que llegan a esta hora. @Miller Soto escribe: numeral constituyente es una necesidad urgente para hacer una reforma estructural a la justicia. El caso del presidente Uribe no es la causal de esa eventual reforma, sino un hecho más que pone en evidencia la necesidad de impulsarla. @AMSI79, numeral constituyente es un absurdo y un retroceso, teniendo en cuenta lo sufrida que fue la construcción de la Constitución actual. Escribe @Medor10, numeral constituyente es, lamentablemente los grandes cambios se deben hacer en puntos coyunturales. No entiendo ahí qué dice, mal este es, pero sí se debe reformar lo que hacen las cortes. Numeral constituyente es, le leo más comentarios, es que hay algunos mensajes, Andrea, que no están muy claros. Mire, @Reinal1281, numeral constituyente es una buena opción si su objetivo es cambiar la estructura política del país, de lo contrario no serviría de nada. Y Luis P13 escribe: numeral constituyente es lo que necesitamos, pero para reformar el Congreso, bajarle el sueldo a los congresistas, exigirles que trabajen más y mejor por el país. Numeral constituyente es. Andrea, sigamos con los políticos jóvenes, hablemos de esta propuesta que lanzan algunos desde el Centro Democrático hablando de constituyente. Pues bueno, ya hablamos con representante de la lista de decentes del Centro Democrático. Vámonos ahora al Partido Cambio Radical y saludamos a esta hora al representante José Daniel López. Gracias por estar aquí en Sigue la W. Lo decían los constituyentes, se necesita consenso, de lo contrario sería por un solo caso en específico un grave error convocar una constituyente para promover una causa personal. ¿Usted qué piensa? Buenas tardes, Andrea. Un saludo a la mesa de trabajo de la W, a los oyentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Creo que es un error monumental y es al mismo tiempo un indicador del talante de los extremos políticos de este país. Hace algunas semanas la controversia no la generó la propuesta desafortunada del Centro Democrático de Asamblea Nacional Constituyente. La generaba el senador Gustavo Petro, invitando a la desobediencia civil en medio de la pandemia. Ahora, ante una decisión que sin duda golpea humanamente y políticamente al Centro Democrático, y ese dolor es legítimo, por supuesto, y es respetable, pues la salida no puede ser la invitación al incendio de la institucionalidad, que es la tentación inmediata del extremismo de derecha o del extremismo de izquierda,
y es poner por encima sus reivindicaciones políticas y darle segunda prioridad a la defensa de la institucionalidad. Yo creo, y lo decían muy claramente los constituyentes, el doctor Serpa, el doctor Esguerra, que la Constitución del 91 nace como un consenso nacional. ¿Qué consenso nacional va a surgir de esta propuesta cuando creo que todos los sectores políticos, excepción hecha del Centro Democrático, estamos absolutamente en desacuerdo? La única consecuencia de intentar una Asamblea Nacional Constituyente en este momento político es que el partido de gobierno va a terminar dilapidando la agenda legislativa del presidente Duque. Y acá sí es momento de una reflexión de fondo que pocos se están preguntando, y es cuál debe ser el papel del gobierno en todo esto. Y el papel de la bancada de gobierno, porque hay un carácter diferencial en el rol del Centro Democrático. El Centro Democrático no es un partido como los demás, es un partido que tiene la doble responsabilidad de representar a sus ciudadanos y de representar a un gobierno en el Congreso de la República. Y acá la pregunta que parecen haber resuelto y de manera equivocada es si van a priorizar la vendetta política contra las Cortes por la decisión que ha tomado contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, o si van a poner por encima la necesidad como gobierno y partido de gobierno de unir al país en lo que realmente le está importando a la gente en este momento. Sí. Y es que a la gente en este momento no le importa esta pelea política, lo que a la gente le importa es la pandemia, lo que a la gente le importa es la quiebra de las empresas, lo que a la gente le importa es el desempleo. Y el gobierno, no puedo creer que en lugar de concentrarse en unir a los sectores políticos y unir a la sociedad civil en torno a causas para recuperar el empleo, para reavivar las empresas, para mejorar la capacidad de los hospitales y la situación de los médicos, se vaya a gastar estos 2 años en un intento que anticipo será fallido y con el cual nos opondremos con toda la vehemencia de crear una nueva constitución simplemente para reivindicar una causa política por demás inviable. Representante José Daniel López, pero entonces si no es el camino de la constituyente, pues es el camino de la reforma. Pero ¿cuántas veces se ha intentado reformar a la justicia en nuestro país y la reforma se cae y finalmente no prospera y volvemos al mismo escenario? Unas cortes que hoy, no podemos negarlo, están politizadas. No me refiero a la decisión, me refiero a lo que hemos visto a lo largo de los años más recientes, en donde se toman decisiones y se eligen a los magistrados más por cercanías políticas que por su experiencia en los tribunales y en los estrados judiciales, en donde se ve que los magistrados llegan es con padrinos políticos, con un sello político, en lugar de con un sello de excelencia en la justicia. ¿Cómo se hace entonces para romper ese círculo vicioso de la justicia permeada por la política? Juan Pablo, creo que ahí la respuesta clave es con liderazgo gubernamental y tono unificador, no tono polarizante. Acá claro que necesitamos una reforma a la justicia, y desde hace muchos años, usted bien lo dice, una reforma a la justicia para despolitizar el sistema de elección de magistrados o de otros dignatarios del Estado, una reforma a la justicia para que cuando usted presente una demanda civil o no se le demoren 6 años, 7 años en resolverla, una reforma para acercar la justicia al ciudadano y que no parezca una quimera. Eso sin duda es indispensable, pero eso se resuelve con un liderazgo gubernamental que logre construir consensos entre las fuerzas políticas del Congreso, las altas cortes, la academia y la opinión pública. Ese consenso nunca lo va a lograr por medio de una Asamblea Nacional Constituyente que nace o que se reaviva a propósito de un hecho político tan complicado y que divide tanto al país como fue la noticia de ayer de la medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe. Además, una reforma a la justicia para mejorar el sistema de justicia que deja la Constitución del 91, no una reforma a la justicia para cerrar 2 cortes y dejar solo una, o para llevarse de paso a la JEP y dar al traste con el sistema de justicia transicional consagrado en el Acuerdo de Paz de La Habana. Entonces, una reforma a la justicia de consenso, de unidad y para mejorar lo que hoy tenemos, no para hacer borrón y cuenta nueva y para hacerle daño al Acuerdo de Paz. Pues muchas gracias, representante de Cambio Radical, José Daniel López, por estar aquí en Sigue la W, hablando de numeral constituyentes. Y nos vamos con comentarios rápidamente, Andrea. Yo sé que usted tiene más invitados. Mire, numeral constituyente es @mospina1. Numeral constituyente es la oportunidad de cambiar para mejorar la justicia y naturalmente el legislativo, reduciendo el Congreso.
Escribe @elgetial, numeral constituyente es un riesgo para la democracia. Tenemos una constitución bien pensada, tenemos que defenderla y hacer que se cumpla. Y escribe @jsanin, numeral constituyente es un camino largo y complicado. Constitución exige ley aprobada por mayoría de miembros de Senado y Cámara, votación popular en la que 1/3 del censo apruebe convocar una constituyente. Mucho desgaste para un gobierno débil. Vamos, Andrea, con más voces invitados a esta hora para numeral constituyentes. Bueno, y saludamos a esta hora al representante del Partido Liberal de estas nuevas generaciones en el Congreso, Fabio Arroyave. Gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Usted está de acuerdo con una constituyente en este momento, político o no? Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos las personas que nos acompañan, para la mesa de trabajo. Andrea, a ti por la invitación y a mis colegas. Lo primero es decir que desde hace algunos días, como representante de la Cámara, como ciudadano, como abogado, me he encontrado muy preocupado. Primero, por la previa a lo que fue la decisión de la Corte sobre el caso Uribe. Y de segundo, sobre lo que ha venido sucediendo por decisión por parte de la Corte. Miren, la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial son ramas que deben tener como principio su autonomía y respeto sobre las decisiones de las demás ramas. Antes de esta decisión, vimos cómo el presidente Duque y cómo algunos integrantes de la rama legislativa del Congreso de la República mandaron mensajes de presión a la Corte para que ésta de alguna manera tomara una decisión distinta. Y ahora vemos cómo posteriormente a la decisión que obviamente perjudica al doctor Álvaro Uribe Vélez, también existen por parte del legislativo y por parte del Ejecutivo presiones, esta vez con una decisión mucho más fuerte o convincente, y es la de una constituyente. Yo considero que lo primero es un llamado a la prudencia y al respeto de las ramas del poder público. La democracia se fundamenta cuando la diferenciación de las ramas existe, cuando la autonomía existe y cuando el respeto y la prudencia por parte de las demás ramas del poder público existe en un país. Y hoy estamos viendo debilitado esa autonomía mediante presiones incómodas que está sufriendo hoy la Corte Suprema de Justicia. Yo sí considero que debe haber una reforma a la justicia, pero no debemos tener una reacción a una acción de la Corte Suprema de la Justicia mediante una constituyente. Creo que las instituciones van más allá de los hombres, más allá de los individuos. Las instituciones, en este caso la institución judicial, va más allá de una sola decisión. Y por eso nosotros, dentro del Partido Liberal, consideramos que no es prudente una constituyente, consideramos que es irresponsable plantearla en este momento, después de la decisión que tomó la Corte, y creemos que sí debe haber una reforma a la justicia, como debe haber una reforma también política y como deben modificarse muchos esquemas, pero no abrir una ventana que es pequeña cuando se abre, que es la de la constituyente, pero no sabemos cómo se va a cerrar ni a dónde vamos a llegar con esta misma. Sí, representante Arroyave, lo decía su colega José Daniel López, que debe el gobierno en este momento concentrarse en temas para atender la crisis que se ha generado por la pandemia en Colombia y no gastarse estos 2 años, su capital político y el tiempo, pues en temas como este, que en este momento pues no son necesarios para muchos que han coincidido con eso. El Congreso también lo debe hacer, ¿usted está de acuerdo en que el Congreso también debe disponer de su tiempo para buscar proyectos de ley que ayuden a recuperar, a reactivar la economía colombiana y más bien no pensar en esto de la constituyente? Totalmente. Yo creo que le quedan 2 años ya al gobierno del presidente Duque y a nosotros como congresistas. Y yo considero que la agenda legislativa debe estar fundamentalmente encaminada a reactivar la economía de nuestro país. No es posible que nosotros tengamos hoy cientos y miles de empleos que se están perdiendo, de empresas que se están quebrando, y hoy el partido del gobierno, incluso algunas personas de gobierno, vengan a nosotros a plantearnos dentro de la agenda pública un debate como el de una constituyente. Yo sí considero que en eso no nos podemos equivocar. Yo también considero que el Congreso de la República debe hacer una enfrenta para poder reactivar la economía del país, para mirar el tema de la salud que nos dejó
en esta situación tan compleja de la pandemia y para también ver la crisis social que se puede avecinar por las dificultades económicas que tienen los colombianos. Esa es la agenda que nosotros debemos hacer, y si dentro de esa agenda, obviamente, está una reforma a la justicia, pues el Congreso la recibirá y la debatirá, y nosotros podemos sacar adelante debates importantes sobre cuáles son esas dudas o los cambios que debe tener la reforma a la justicia. La agenda que está esperando el ciudadano no es una reacción por una decisión que toma la Corte sobre un individuo que ha tenido una historia en el país. Agenda es la que debemos tener para que el próximo año no tengamos familias muriéndose de hambre, para que el próximo año tengamos empresas que hayan logrado salir de la crisis que se ven inmersas hoy debido a esta situación tan crítica que tenemos en el mundo entero. Cómo generar mayor cantidad de empleo, porque hemos llegado a las tasas más altas de desempleo de nuestro país en la historia. Cómo hacer para que vuelvan a creer los ciudadanos en las instituciones, incluido el Congreso de la República. Y cómo hacer para que este mecanismo nuevo de la virtualidad sea un mecanismo que nos permita mayor agilidad en los procesos, tanto en el Congreso de la República como en las instituciones públicas, y así poder responder con herramientas que son las leyes a todas esas dificultades que hoy los ciudadanos están esperando de nosotros. Yo creo que es irresponsable esta actitud del partido de gobierno y consideramos que no es el momento y que no es un buen mensaje para la democracia de Colombia. Hablan las nuevas generaciones en el Congreso y también hablamos con los constituyentes del 91. Constituyente es Fabio Arroyave, representante del Partido Liberal. Gracias por estar aquí en Sigla W. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todas las personas que nos acompañan. Escribe a esta hora con el numeral constituyente es @Anderson Muñoz Or, numeral constituyente es un paso para volverse a Venezuela. No, escribe @Luzmeri Panche, numeral constituyente es en este momento posibilidad de devolvernos irremediablemente a la violencia eterna y a desenmascarar que Colombia nunca ha sido un Estado democrático. Y finalmente otro de los comentarios que llega con este numeral constituyente es @HCastiblancoG, numeral constituyente es una apuesta para lograr una sola corte y otras jugadas del Centro Democrático. Hacemos una pausa, Diana Gil, y vamos con más noticias, más historias. Aquí sigue la W. Adelante, Diana.